Queridos hermanos y hermanas, cuando abrimos la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2, encontramos la visión de la gran estatua que vio Nabucodonosor en su sueño. La cabeza de oro representaba al imperio babilónico, el pecho y los brazos de plata representaban al imperio medo-persa, lo que hoy conocemos como Irán. El vientre y los muslos de bronce señalaban al imperio griego, que abarcaba territorios como Turquía y Armenia, y las piernas de hierro simbolizaban al imperio romano, que se prolongó hasta el siglo V después de Cristo, dividiéndose en dos, el imperio romano de Occidente y el de Oriente, con su capital en Constantinopla, la actual Estambul. Pero lo más impactante no está en la cabeza, ni en el pecho, ni en el vientre, ni en las piernas, sino en los pies de hierro mezclados con barro. Esa imagen revela la decadencia progresiva de los reinos humanos del oro a la plata, de la plata al bronce, del bronce al hierro, y finalmente al hierro mezclado con barro, un material frágil, quebradizo, inconsistente. Hermanos, esa estatua es la historia de la humanidad resumida en un solo símbolo. Y nosotros vivimos precisamente en la época de los dedos de los pies, es decir, en los tiempos finales, cuando 10 naciones se levantarán como 10 dedos de la estatua para preparar el escenario de la aparición del anticristo. La Biblia, en Daniel capítulo 7 y capítulo 8, habla de 10 cuernos, y de entre esos cuernos surgirá uno pequeño, el anticristo. ¿De dónde surgirán esas 10 naciones? Si miramos el mapa bíblico, podemos identificarlo con claridad. 5 naciones de Medio Oriente: Siria, Irak, Líbano, Irán y Turquía, y 5 naciones de Europa. Esto refleja la división histórica de Roma, Oriente y Occidente, y de esta confederación, conocida como la Alianza del G10, surgirá el anticristo. Israel quedará en medio de este escenario completamente vulnerable, sin el apoyo de Estados Unidos, sin el respaldo de Rusia, sin alianzas que lo sostengan. El pueblo de Israel quedará aislado. Y en esa desesperación recurrirá al anticristo para firmar un pacto. En Isaías capítulo 28, versículos 14 al 18. Este pacto es llamado por Dios pacto con la muerte. El Señor, a través del profeta Isaías, denuncia a los líderes de Israel como hombres burladores, que prefieren confiar en un enemigo antes que volver a Dios. Creerán que este pacto los librará del torbellino de destrucción que se avecina, pero en realidad se estarán refugiando en la mentira y en el engaño. ¡Qué tragedia tan grande! Hermanos, el pueblo escogido por Dios, el que recibió su pacto eterno, terminará firmando un pacto con Satanás mismo. Porque el anticristo no será simplemente un líder político, será la representación humana del diablo. Ese pacto será, en realidad, una rendición al poder de las tinieblas. Sin embargo, aún en medio de tanta oscuridad, Dios proclama una promesa gloriosa: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Isaías capítulo 28, versículo 16. Esa piedra es Jesucristo, el verdadero Mesías. Él le afinó, ya estableció el fundamento de la salvación, pero Israel, cegado espiritualmente, no lo reconocerá y pondrá su esperanza en un Mesías falso. Esa es la ceguera espiritual más profunda, cuando la luz ya ha brillado, pero se escoge la oscuridad cuando la verdad
ya ha sido revelada, pero se prefiere la mentira cuando Cristo ya ha muerto y resucitado. Pero se deposita la confianza en el anticristo. ¿Qué significa esto para nosotros hoy, hermanos? Nosotros también enfrentamos el mismo dilema. El mundo nos ofrece pactos, filosofías, alianzas que prometen seguridad ante las tormentas de la vida. Pero todo eso es engaño. El único pacto verdadero es el que Dios selló con la sangre de Jesucristo en la cruz. La historia de Israel nos lo confirma una y otra vez. En lugar de buscar a Dios, buscaron refugio en alianzas humanas con Egipto, con Asiria, con Babilonia, y siempre terminaron sufriendo. Y en los tiempos finales repetirán el mismo error al firmar con el anticristo, pero aún ese error servirá al propósito de Dios. Porque cuando Cristo regrese, Israel mirará al que traspasaron y se volverá a él. Esa es la gran lección para la iglesia: nunca poner nuestra confianza en el poder político ni en la fuerza humana. Todos los pactos humanos son como barro quebradizo. Solo el pacto eterno de Dios, establecido en Jesucristo, permanece para siempre. Queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo en el siglo XXI, en la era de los pies de hierro mezclados con barro. El mundo está cada vez más dividido, más frágil, más caótico. Y en ese contexto, el anticristo surgirá con un pacto que parecerá solución, pero que en realidad será condenación. Israel, movido por el miedo y la soledad, firmará ese pacto. Pero nosotros, como pueblo de Dios, no tenemos por qué temer, porque ya tenemos una roca inconmovible, la piedra angular Jesucristo. El que cree en Él jamás será avergonzado. Al seguir analizando el plan de Dios revelado en las Escrituras, entendemos que el pacto que Israel firmará con el anticristo no será simplemente un acto político, sino un acontecimiento con un significado espiritual profundo. La Biblia no nos deja en tinieblas en cuanto a este pacto, sino que lo describe con claridad en Isaías capítulo 28. Olí, Dios habla a los gobernantes de Israel, llamándolos hombres burladores que gobiernan sobre Jerusalén, y les anuncia que firmarán un pacto con la muerte, un convenio con el Seol. ¿Qué significa esto? Significa que en medio del temor a una tormenta destructora que amenaza con aniquilarlos, Israel acudirá al anticristo, aquel personaje que el mundo islámico reconocerá como su Mahdi, su Mesías falso. Él será el único capaz de ordenar al Islam detenerse y al mismo tiempo prometerá a Israel el derecho de reconstruir su templo. En el momento mismo en que se firme ese pacto, comenzará la reconstrucción del templo en Jerusalén. No sabemos si será en el lugar exacto del antiguo templo o en otra ubicación, pero la Escritura es clara: la obra comenzará cuando el pacto se establezca. Queridos hermanos, este punto es fundamental. No se trata de un pacto verdadero con Dios, sino de un pacto falso. Israel buscará refugiarse en una mentira, en una fachada que no tiene sustancia, pero Dios no los abandona. Él declara: he aquí que yo he puesto en Sión una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Esa piedra es Cristo, no el anticristo. El Señor advierte: vuestro pacto con la muerte será anulado, y vuestro convenio con el Seol no será firme cuando pase el turbión del azote. Seréis abatidos por él. En otras palabras, toda promesa de seguridad que el anticristo ofrezca
se derrumbará en cuanto llegue la primera gran prueba. Al mismo tiempo, Dios reafirma su plan con respecto al verdadero templo. En Apocalipsis capítulo 11, el apóstol Juan recibe una caña semejante a una vara de medir para medir el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Este lenguaje es simbólico, propio de la construcción. Así, en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, el templo será reedificado. Pero el atrio exterior será entregado a los gentiles y será hollado durante 42 meses. Qué maravilloso es ver la coherencia de la Biblia. Isaías, Daniel, Apocalipsis y Ezequiel coinciden en anunciar lo mismo, un pacto de 7 años y la reedificación del templo. Cuando llegue ese tiempo, Israel estará absolutamente solo. Las grandes potencias como Estados Unidos y Rusia ya no ocuparán el lugar de supremacía. Ninguna alianza política podrá sostenerlos. Esa es la condición que Isaías describió: refugio en la mentira. Hermanos, observemos la historia moderna. Si Israel no hubiera sido restablecido como nación en 1948, ninguna de estas profecías podría cumplirse. ¿Con quién firmaría el anticristo el pacto si Israel no existiera? ¿Qué templo sería reconstruido si el pueblo no hubiera regresado? El renacimiento de Israel no es un simple evento político, sino un hito profético que confirma que vivimos en los tiempos finales. Esto es una evidencia viva de que la palabra de Dios jamás falla. Lo que Él prometió se está cumpliendo paso a paso. El año 1948 marcó no solo un cambio geopolítico, sino la señal profética de que entramos en la recta final de la historia. Y cuando Israel firme ese pacto con el anticristo, se desencadenará una serie de acontecimientos profetizados. Ezequiel capítulos 38 y 39 describen la invasión de naciones islámicas contra Israel. Muchos estudiosos creen que este conflicto estallará a la mitad de la gran tribulación. Será una guerra de dimensiones globales, lo que algunos llaman la Tercera Guerra Mundial, y solo terminará con la intervención directa de Jesucristo en su segunda venida. Ezequiel declara que después de esta guerra, Israel estará sepultando cadáveres durante años, señal de la magnitud de la destrucción. Y sin embargo, de ese caos surgirá la restauración completa del pueblo de Dios y se inaugurará una nueva etapa en el plan divino. Esto nos enseña algo glorioso. Aún los errores humanos, aún los pactos equivocados, son utilizados por Dios para cumplir sus propósitos eternos. Lo que parece derrota será el instrumento de la victoria final del Señor. Por eso, iglesia amada, debemos estar vigilantes. No pongamos nuestra confianza en promesas políticas ni en sistemas humanos. Todos ellos son barro quebradizo. La única roca inconmovible es Jesucristo, la piedra angular sobre la cual se edifica nuestra fe. Al seguir profundizando en la palabra de Dios, hay un punto clave que debemos aclarar. Durante siglos han circulado interpretaciones erróneas que afirman que Israel ya no aparece en el programa profético. Algunos enseñan que la iglesia ha reemplazado a Israel, que todas las promesas dadas al pueblo judío ahora pertenecen únicamente a la iglesia. Esta es la llamada teología del reemplazo o el post-tribulacionismo, una manera de interpretar que no es fiel a las Escrituras. Porque si Israel hubiera desaparecido, ¿a quién perseguiría el anticristo si Israel no existiera? ¿Qué templo sería reconstruido
si Israel no estuviera. ¿Con quién firmaría el anticristo el pacto de 7 años anunciado en Daniel y Apocalipsis? ¿Y cómo podrían cumplirse las profecías de Ezequiel, capítulos 38 y 39? Negar. El papel de Israel en los últimos tiempos es negar la misma palabra de Dios. La iglesia no tiene autoridad para borrar a Israel del plan de redención. Dios es fiel y el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob es eterno. Si Israel desapareciera, también se anularía el pacto divino. Y encho llamas otsurira. Porque el Señor nunca falta su palabra. Jesucristo mismo dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras. El verbo escudriñar en el original significa cavar. Excavar, no leer superficialmente. Dios nos manda a profundizar, a comparar los textos, a consultar el idioma original y a permitir que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente. Cuando la iglesia descuida esta responsabilidad, aparecen doctrinas equivocadas como la teología del reemplazo. Y al seguir escudriñando las Escrituras, encontramos otra profecía en el Salmo 83. El salmista Asaf, considerado también profeta, escribió acerca de una confederación de naciones árabes contra Israel. Este salmo describe un complot secreto. Han consultado astuta y secretamente contra tu pueblo y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, destruyámoslos para que no sean nación. En la lista de enemigos aparecen Líbano, Jordania, Egipto, Siria, Irak, exactamente las naciones árabes que rodean a Israel en la actualidad. No se trata del año 1948, porque el texto hebreo usa la palabra ogel, tiendas de campaña, refiriéndose a campamentos o refugiados. Algo que solo comenzó a existir en el siglo XX con los palestinos. Esto nos demuestra que el Salmo 83 anuncia una guerra futura en la que las naciones árabes se unirán para intentar destruir a Israel. Pero la Biblia declara que Israel vencerá. Después, el escenario cambia del círculo árabe. Pasamos al círculo islámico más amplio, tal como lo profetizan Ezequiel capítulos 38 y 39. Queridos hermanos, la secuencia es clara. Primero la guerra con las naciones árabes, Salmo 83. Después la invasión de las naciones islámicas, Ezequiel 38 y 39. Y finalmente la culminación con la segunda venida de Jesucristo. Y no olvidemos un detalle decisivo, todo esto es posible porque Israel fue restablecido en 1948. Si ese acontecimiento no hubiera tenido lugar, ninguna de estas profecías tendría cumplimiento. Esto no solo confirma la veracidad de la Biblia, sino que nos muestra que la historia avanza rápidamente hacia el final. Ya no hablamos de profecías lejanas, sino de realidades que estamos presenciando con nuestros propios ojos. Esto es un llamado urgente a la iglesia. Si Israel ha vuelto, si las naciones árabes e islámicas ya lo rodean, si el mundo se está dividiendo en bloques, entonces la aparición del anticristo y el pacto de 7 años están a la vuelta de la esquina. Pero no tenemos que temer, porque la Biblia no solo habla del anticristo, también habla de Cristo. No solo menciona un pacto falso, sino también el pacto eterno en la sangre del Cordero. No solo describe la ceguera de Israel, sino también la fidelidad de Dios, que abrirá sus ojos en el día final. Sabemos que Jesucristo regresará y cuando Él venga, todos los planes, todos los enemigos, todos los pactos falsos serán destruidos. El anticristo será lanzado al lago de fuego. Satanás
será encadenado e Israel será restaurado plenamente bajo el reino milenial del Señor. Y esta es nuestra esperanza, que en medio de tormentas, complots y mentiras, poseemos un pacto eterno sellado con la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso, iglesia amada, vivamos vigilantes, preparémonos no solo con palabras, sino con vidas santas. Porque si las profecías sobre Israel ya se cumplieron, también se cumplirán las profecías sobre la iglesia. Queridos hermanos y hermanas, el llamado de Dios es claro. Regresemos a su palabra. Dejemos que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y preparemos nuestros corazones para recibir al Señor que viene. Padre Santo, te damos gracias porque nos has mostrado tu plan a través de la historia y de la profecía. Te pedimos que ayudes a tu iglesia a vivir en vigilancia, firmes en la fe, sin confiar en los pactos falsos del mundo, sino en el pacto eterno en la sangre de Cristo Jesús. Danos sabiduría para discernir las señales de los tiempos y valor para permanecer hasta el fin. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, cuando abrimos la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, leemos: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó, para que estuviera preparado el camino de los reyes del oriente. Este pasaje es de una importancia extraordinaria para comprender el programa divino en los últimos tiempos. Muchos lo leen superficialmente, pero si nos detenemos a observar con atención, descubrimos algo profundo en este escenario. Se está manifestando al mismo tiempo la intervención directa de Dios y la acción engañosa de Satanás. La Escritura nos muestra que mientras el Señor envía a su ángel para preparar el camino de los ejércitos que marcharán hacia el valle de Megiddo, simultáneamente el dragón, la bestia y el falso profeta lanzan de sus bocas 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, que son demonios con poder de hacer señales y que van a los reyes de la tierra para reunirlos en batalla contra el Dios Todopoderoso. Aquí encontramos la paradoja. Dios está dirigiendo la historia soberanamente, pero Satanás, en su arrogancia, cree que manipula los acontecimientos. La pregunta surge de inmediato: ¿cómo pueden coexistir la voluntad soberana de Dios y la voluntad rebelde de Satanás? ¿Cómo es posible que mientras Dios prepara, también el enemigo esté obrando? La respuesta se encuentra en la misma naturaleza de la revelación bíblica. Satanás jamás actúa fuera del control de Dios. Su plan, aunque perversos, terminan siempre sirviendo al propósito eterno del Señor. Un ejemplo supremo lo hallamos en la cruz del Calvario. Desde el principio del ministerio de Jesucristo, Satanás buscó interrumpir la misión del Mesías. En el desierto lo tentó, diciéndole: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tírate del pináculo del templo. Durante 3 años lo persiguió de múltiples maneras. Y finalmente, cuando Cristo fue arrestado, azotado y crucificado, el diablo creyó haber triunfado. Podemos imaginar una sinfónica satánica en el reino de las tinieblas celebrando: el Hijo de Dios ha muerto. El plan de redención ha sido frustrado, pero al tercer día toda esa celebración se convirtió en terror, porque Jesús resucitó glorioso, venciendo la tumba. Como afirma la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15, despojó a los principados y a las potestades
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto nos enseña una verdad central: lo que parece derrota, en realidad es victoria. Lo que a los ojos humanos parece el triunfo de las tinieblas, en el plan de Dios es el cumplimiento de su voluntad soberana. Así como la cruz fue la mayor victoria disfrazada de aparente fracaso, también Armagedón será la consumación del juicio divino. No la victoria de las naciones, ni de Satanás. Sin embargo, esta soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro declaró en Hechos capítulo 2, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole. Ven el equilibrio. La muerte de Cristo estaba en el plan eterno de Dios. Pero Pedro acusa a Herodes, a Pilato, a los líderes religiosos y a la multitud que gritaba: ¡crucifícalo!, porque actuaron voluntariamente y son culpables. Lo mismo sucede con Judas Iscariote. Las Escrituras lo llamaban el hijo de perdición, y su traición ya estaba profetizada. Pero durante 3 años caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, presenció sus milagros, recibió innumerables oportunidades para arrepentirse. Sin embargo, alimentó en su corazón la codicia hasta que Satanás entró en él. Judas no puede excusarse diciendo: Dios me obligó. Dios sabía lo que haría. Pero Judas escogió libremente vender al maestro por 30 piezas de plata. Y por esa decisión voluntaria será juzgado eternamente. Este principio es fundamental. Dios es omnisciente. Conoce el futuro y dirige la historia, pero al mismo tiempo nos ha dado libre albedrío. Si yo os obligara a todos a creer, ya no sería amor, sería imposición. Por eso, en el infierno no habrá letreros que digan: estoy aquí porque Dios no me escogió. No, cada condenado sabrá: estoy aquí porque rechacé la gracia de Cristo. Así entendemos lo que ocurrirá en Armagedón. Dios prepara el camino, pero los reyes de la tierra son responsables de dejarse seducir por los demonios. Satanás los engaña, pero ellos deciden creerle, y cuando llegue el juicio será justo, porque cada uno tuvo la oportunidad de arrepentirse. Queridos hermanos y hermanas, esta verdad nos alcanza hoy. Dios ya conoce nuestras decisiones, pero nos ofrece diariamente la posibilidad de elegir la vida o la muerte, la luz o las tinieblas. Cada vez que oímos su palabra, Él nos invita a arrepentirnos. La salvación no se impone, se recibe por fe. Por eso no temamos al futuro. No temamos a las guerras, ni al Armagedón, ni a los juicios descritos en el Apocalipsis. El mismo Dios que escribió el final de la historia nos llama hoy a permanecer firmes en Cristo. No sigamos el camino de Judas, que tuvo oportunidades y las rechazó. No imitemos a los reyes del mundo, que se dejarán engañar por espíritus inmundos. Seamos como Pedro, Pablo y millones de testigos que prefirieron perder la vida antes que negar a su Señor. Porque al final, la victoria ya está asegurada. Así como en la cruz Satanás creyó haber triunfado y fue derrotado públicamente, así también en Armagedón reunirá a las naciones pensando que logrará la victoria, pero será destruido por completo
con la venida gloriosa de Jesucristo. Y nosotros, la iglesia, reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo en una época en la que el mundo entero parece cavar su propia fosa. El libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 15, lo anunció siglos atrás. Las naciones se hundieron en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su propio pie. Esta palabra describe con exactitud la realidad de nuestro tiempo. Las naciones, en su arrogancia, están tejiendo redes de control y de maldad para someter a la humanidad, pero serán ellas mismas las que caerán en esas trampas. Esto se refleja en lo que estamos viendo: crisis sanitarias globales utilizadas para instaurar miedo y dependencia, movimientos políticos y sociales promovidos en nombre de los derechos humanos, planes para controlar la población, eliminar la soberanía de las naciones y establecer un nuevo orden mundial bajo la dirección de poderes ocultos. Se habla de crear una superraza, de unificar el planeta bajo un solo sistema político y religioso. Todo está envuelto en palabras como paz y seguridad, pero en realidad se trata de control, de manipulación, de esclavitud. Ellos creen que lograrán sus objetivos, pero la palabra de Dios afirma que ese sistema será destruido. Hoy escuchamos a políticos, periodistas, filósofos e incluso científicos advertir que la humanidad está al borde de una tercera guerra mundial. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró públicamente: estamos muy cerca de la tercera guerra mundial. Pero ¿es correcto esto? La Biblia responde con claridad: todavía no estamos en esa guerra, porque la tercera guerra mundial no será un simple conflicto entre potencias, sino la batalla de Armagedón, cuando todas las naciones de la tierra se levanten contra Israel. Esto significa que la tercera guerra mundial no será China contra Rusia ni Estados Unidos contra Rusia. Lo más probable es que para ese entonces tanto Rusia como Estados Unidos hayan desaparecido o estén tan debilitados que no puedan desempeñar un papel central. China tal vez sobreviva, pero no será la protagonista de este escenario. El centro de los acontecimientos será el Medio Oriente, la tierra donde comenzó la historia y donde también se cerrará, y allí surgirá un personaje que la Biblia llama el Anticristo. El profeta Daniel, en el capítulo 8, anunció que el Anticristo se levantará de la región de Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Irak y Siria. Y no es casualidad que el mundo islámico esté esperando a su Mahdi, el supuesto Mesías que los conducirá en los últimos días. Pero la Escritura nos revela que ese personaje será en realidad el Anticristo, un líder mundial que engañará a las naciones y se convertirá en la cabeza de un sistema global que se opondrá frontalmente al Dios verdadero. Para entender mejor este panorama, debemos volver a los términos que los profetas del Antiguo Testamento usaron para describir los 7 años de la gran tribulación. Esa etapa final recibe diversos nombres: el día de Jehová, el día de la ira, el tiempo de angustia para Jacob, o la semana 70 de Daniel. Todos estos conceptos se refieren al mismo periodo de la historia, los últimos 7 años antes de la segunda venida gloriosa de Jesucristo. Cada término resalta un aspecto particular. El día de Jehová enfatiza la soberanía absoluta de Dios sobre la historia. El día de la ira subraya el juicio justo que Dios derramará sobre el pecado. El tiempo de angustia para Jacob señala que este periodo tiene como propósito principal
la purificación de Israel para que regrese a su Dios. Y la semana 70 de Daniel conecta la gran tribulación con la línea profética que une lo que ya se cumplió con lo que todavía falta por cumplirse. Hermanos, esto es crucial. Esos 7 años están destinados a Israel, no a la iglesia. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que lo dice claramente, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, redimida por la sangre del Cordero, será arrebatada antes de que empiece la ira divina. Por eso afirmamos con certeza que los creyentes no permanecerán en la gran tribulación. Esto no significa que la vida cristiana actual sea fácil. Nuestro Señor Jesucristo ya lo advirtió en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, tendremos pruebas, persecuciones, oposiciones, pero esas dificultades no son lo mismo que la ira de Dios. La aflicción que enfrentamos ahora viene de los hombres o del mismo diablo. Pero la gran tribulación será la ejecución directa del juicio divino sobre un mundo rebelde. Y la iglesia será librada de esa hora de prueba. Al observar los acontecimientos actuales, los planes de globalización, la influencia creciente de los poderes islámicos, la expectativa de un líder mundial que traiga paz, entendemos que la historia se está moviendo rápidamente hacia la tribulación, pero lejos de llenarnos de temor, esto debe despertarnos a la esperanza y a la vigilancia. Muchos hoy buscan seguridad en la política, en las instituciones internacionales, en las promesas de los gobernantes, pero la Escritura advierte en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El mundo se entregará a un sistema global con grandes expectativas, pero descubrirá que era una trampa mortal. Es en este contexto que los cristianos estamos llamados a mantener la vista en lo alto. La iglesia es la sal y la luz del mundo. No debemos imitar al mundo ni depositar nuestras esperanzas en sus promesas vacías. Nuestra fe debe estar firme en que nuestro Redentor viene. Quizás alguien se pregunte si la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. ¿Por qué necesitamos estudiar estas profecías? La respuesta es clara: porque nos mantienen despiertos, porque nos ayudan a no ser sorprendidos, porque nos impulsan a advertir a los que aún no creen, ya que cuando la iglesia sea arrebatada, ellos se quedarán para enfrentar el juicio más terrible de toda la historia. Esta es nuestra responsabilidad, predicar el Evangelio mientras haya oportunidad. Queridos hermanos y hermanas, el mundo corre hacia Armagedón, pero la iglesia no ha sido llamada a temblar de miedo, sino a anunciar esperanza. Mientras las naciones conspiran, mientras levantan redes de control y traman sus propios planes, nosotros sabemos que el Señor sigue en su trono. Y cuando llegue el momento, Él levantará a su iglesia y estaremos para siempre con nuestro Señor. Queridos hermanos y hermanas, al continuar abriendo la palabra de Dios, encontramos la reiteración de términos que los profetas del Antiguo Testamento usaron para referirse a un mismo periodo terrible, los 7 años de la gran tribulación. La Escritura lo llama el día de Jehová, el día de la ira, el tiempo de angustia para Jacob. El profeta Isaías, capítulo 13, versículo 9, declara: He aquí, el día de Jehová viene, día
terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Y el Señor Jesucristo mismo lo confirma en Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento coinciden, vendrá un tiempo sin precedentes en la historia de la humanidad. En Jeremías capítulo 30, este periodo se llama el tiempo de angustia para Jacob. Jacob representa al pueblo de Israel, lo cual significa que la gran tribulación tiene un propósito especial, la purificación de Israel, para que finalmente regrese a su Dios. Y en Daniel capítulo 12, versículo 1, se nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. La Biblia establece una distinción clara entre la iglesia y el Israel terrenal. La iglesia ha sido redimida por la sangre de Cristo, Ipsilon, como afirma un Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia no está destinada a permanecer en los 7 años de juicio, porque la ira de Dios no es contra ella, sino contra un mundo rebelde y contra Israel que necesita ser purificado. Este fue precisamente el problema de los creyentes en Tesalónica. Algunos falsos maestros comenzaron a anunciar que el día del Señor ya había llegado, y la iglesia se llenó de temor, creyendo que había sido dejada atrás. Por eso el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses para aclarar la confusión. Él comienza diciendo: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, como si el día del Señor estuviera cerca. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Pablo señala 2 señales que deben cumplirse antes de que comience la gran tribulación. Primero, la apostasía, una desviación masiva de la fe verdadera, cuando muchos se llamarán cristianos pero negarán la verdad. ¿No estamos viendo esto ya? Iglesias que predican un evangelio de prosperidad, pastores que solo buscan milagros y emociones, mientras descuidan la enseñanza sólida de la palabra. Segundo, la manifestación del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero Pablo enfatiza que el anticristo no puede manifestarse todavía, porque hay alguien que lo detiene, el Espíritu Santo, obrando a través de la iglesia. El día que la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo retirará su restricción, y entonces el mal se desbordará sin límite. El anticristo surgirá, firmará un pacto con Israel, lo romperá, colocará su imagen en el templo, obligará a toda la humanidad a adorarle y a recibir la marca de la bestia. Pero todo esto comenzará solamente cuando la iglesia ya no esté en la tierra. Queridos hermanos, esto es vital para que no seamos confundidos. Muchos hoy proclaman: ya estamos en la tribulación, o la marca de la bestia ya está aquí en esta tecnología o en aquel sistema. Pero la palabra de Dios es clara: si el anticristo no se ha manifestado públicamente, entonces no puede haber marca de la bestia. Y mientras la iglesia siga aquí, todavía no ha comenzado la gran tribulación. La Escritura también enseña que, aunque no sabemos el día ni la hora del arrebatamiento, sí podemos discernir los tiempos. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 33:
así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. No podemos calcular una fecha exacta, pero sí debemos reconocer las señales. Y al mirar alrededor, vemos señales claras: apostasía creciente, preparación para un líder mundial, movimientos políticos que destruyen los valores morales y familiares, hostilidad contra Israel cada vez mayor. Esto significa que la generación presente podría ser la última. Puede ser que seamos nosotros los que presenciemos el arrebatamiento de la iglesia. Nadie lo puede afirmar con certeza, pero las posibilidades son cada vez más evidentes. Y Dios no está en contra de que estudiemos las Escrituras para discernir los tiempos. Al contrario, nos exhorta a estar vigilantes, preparados, esperando su venida. Queridos hermanos, este mensaje no es para fomentar especulación, sino para despertar a la santidad. Algunos dicen: si la iglesia será arrebatada, no tengo de qué preocuparme. Eso es un error fatal. Solo serán llevados aquellos que verdaderamente estén en Cristo. Si alguien se llama cristiano pero vive en pecado, sin arrepentimiento, sin caminar en santidad, no será contado entre los arrebatados. Por eso el llamado de Dios para nosotros hoy no es simplemente conocimiento profético, sino una exhortación urgente. Vivamos despiertos, guardémonos en la fe, permanezcamos firmes en la verdad, para que cuando suene la trompeta, seamos levantados a encontrarnos con el Señor en el aire. Queridos hermanos y hermanas, para continuar con la revelación que Dios nos entrega en el libro del Apocalipsis, es fundamental comprender la relación entre tres series de juicios: los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Muchos leen el Apocalipsis como si se tratara de una secuencia lineal rígida. Primero los sellos, luego las trompetas y después las copas, cada una siguiendo a la otra. Pero al examinar cuidadosamente los pasajes, descubrimos que muchos de estos juicios suceden en paralelo, se entrelazan y describen realidades diferentes de un mismo periodo en la historia de la redención. Un ejemplo evidente lo encontramos en el 6º sello y en la 7ª copa. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17, cuando el Cordero abre el 6º sello, ocurre un gran terremoto, el sol se oscurece, la luna se vuelve como sangre, las estrellas caen a la tierra, el cielo se enrolla como un pergamino, y todos los montes y las islas son removidos de su lugar. Los hombres exclaman aterrados, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Más adelante, en Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 al 21, cuando el 7º ángel derrama su copa en el aire, una gran voz desde el templo dice: hecho está. Y nuevamente hay relámpagos, voces, truenos, un terremoto sin precedentes. Las ciudades caen, las naciones son juzgadas, y se repite que todas las islas huyeron y los montes no fueron hallados. Si en el 6º sello ya desaparecieron montes e islas, no pueden volver a aparecer para ser destruidos de nuevo en la 7ª copa. Esto demuestra que los sellos, las trompetas y las copas no siempre son sucesivos, sino que a menudo son visiones simultáneas del mismo juicio divino. Los sellos abren el plan, las trompetas anuncian advertencias y las copas ejecutan directamente la ira. Por eso no debemos forzar un esquema cronológico rígido, sino estudiar la palabra como ella misma nos enseña, mandato tras mandato.
renglón tras renglón. Un poquito aquí, otro poquito allá, Isaías capítulo 28, versículo 10. Solo colocando cada pasaje junto al otro, descubrimos la armonía perfecta del plan de Dios. Cuando se derramen las copas de la ira, la humanidad enfrentará escenas jamás vistas. La primera copa traerá llagas dolorosas como las que sufrió Job, pero de manera global. La segunda convertirá todo el mar en sangre como de muerto, y morirá toda criatura marina. La tercera transformará los ríos y manantiales en sangre. La cuarta hará que el sol queme a los hombres con un calor abrasador. Muchos se preguntan cómo puede un Dios de amor enviar juicios tan terribles. La respuesta está delante de nosotros. ¿Quién ha envenenado la tierra, el mar y el aire con su codicia sin límites? ¿Quién ha legalizado el pecado, llamando al mal bien y al bien mal? ¿Quién abusa de los niños, promueve la inmoralidad sexual, destruye la familia y vende su alma por dinero y poder? La humanidad ha sembrado corrupción y ahora cosecha destrucción. El apóstol Pablo declaró en Romanos capítulo 1, versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El juicio no es un capricho, es la reacción justa de un Dios santo ante una rebelión constante. Algunos dicen, los juicios del Apocalipsis son demasiado severos. Pero pregunto, ¿sería justo un juez que al ver a un asesino o a un violador simplemente lo dejara libre? La justicia exige condena. Así también Dios, siendo justo, no puede pasar por alto el pecado. Y antes de juzgar, ha extendido su misericordia por milenios, dando a la humanidad incontables oportunidades para arrepentirse. Lo más trágico es que en lugar de arrepentirse, muchos se endurecerán más. Apocalipsis capítulo 16, versículo 9. Dice, y los hombres fueron quemados con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Tal es la esencia del pecado: preferir maldecir a Dios antes que humillarse ante Él. Esto refleja lo que ya vemos hoy. Cuando ocurre un desastre natural, la primera pregunta del mundo es ¿por qué Dios permitió esto? Pero pocos se preguntan cómo hemos vivido delante de Él. Cuando llegó la pandemia, en vez de volvernos al Creador, la humanidad confió en sí misma, en conspiraciones y manipulaciones, sin reconocer que nos habíamos apartado del Dios verdadero. Por eso los juicios se llaman justos y verdaderos. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 5, el ángel de las aguas proclama: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. No son castigos arbitrarios, son la consecuencia inevitable de la maldad humana. Hermanos amados, al mirar el mundo actual, vemos que ese tiempo ya se está preparando. El medio ambiente destruido, la moralidad en ruinas, la humanidad insensible ante el mal, pero lejos de desanimarnos, esto debe despertarnos. No permitamos que la frialdad del mundo enfríe nuestra fe. No dejemos que la indiferencia nos arrastre al sueño espiritual. Más bien, cuando veamos todas estas cosas, levantemos nuestra cabeza, como dijo Jesús en Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza,
porque vuestra redención está cerca.